Buenas tardes, muy buenas tardes a cada uno de ustedes en el amor de Cristo. Este día viernes 7 de noviembre del 2025, son las 6:40 de la tarde. Estoy aquí para compartir la palabra que corresponde este día viernes en el nombre del Señor. Así es que usted va a su Biblia, va a Primera de Reyes 18. Primera de Reyes 18. Le vamos a leer desde el capítulo 18, versículo 20 hasta el 40. En el 21 me respaldo lo que el Señor me dio. Así que le vamos a leer 20, le vamos a leer 20, 20, 40. Vamos a leer 20 versículos. Esta palabra que el Señor me dio 4 de noviembre del 2025 a las 3:29 de la madrugada, y dice: ¿hasta cuándo andaré en dos aguas? Esa es la palabra que tenemos. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Hasta cuándo andaré en dos aguas? Dice. Así es que pongamos atención a la palabra, porque esto es serio. La palabra es seria. Yo no vengo a bromear con ninguno de ustedes. Yo vengo a darles la palabra, y la palabra es seriedad. ¿Por qué trae seriedad? Porque trae sacrificios y mucho trabajo, mucho desvelo. Esta palabra no solo viene, no. Esta palabra desde el inicio está hecha con sacrificios, lágrimas, muertes. Por esta, los que dejaron estas palabras escritas, todos murieron. ¿Por qué? Por la misma palabra. ¿Por qué murieron? Por estos versículos murieron. Y cada persona que trae la palabra de parte del Señor, cada palabra que se trae viene con un esfuerzo, viene con desvelo, con luchas, con guerras, con aflicciones, con lágrimas. Viene la palabra, pero usted no lo sabe porque usted está al otro lado. Y nomás para que usted la patee como los puercos. No, señores, no, señores. Así es que valoremos la palabra, porque todo este libro está hecho a precio de sangre. Todo, de Génesis a Apocalipsis, está a precio de sangre. Todas estas personas no se la pasaron suavemente como algunos que están en los altares, suavemente, muy acomodados, y solo son lujos y ropa. No, estos no anduvieron en lujos, estos anduvieron metidos en la presencia de Dios. Dieron su vida para que nosotros estemos ahora muy cómodos, muy sentados, escuchando la palabra, bailando en una pata, cuando otros, a precio de sangre, consiguieron todo esto que consiguieron. Vamos a la palabra hoy. Entonces acá convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Elías dijo: entre dos pensamientos. El Señor a mí me dice: entre dos aguas. Y siempre que me da la misma palabra, siempre me dice el Señor: en dos aguas, en dos pensamientos. En dos pensamientos. Aquí me respaldo lo que el Señor. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síguele. Y si Baal, en pos de él. Y el pueblo no respondió. Pero es que hoy el pueblo va detrás de Baal. Hoy el pueblo va de Baal. ¿Y quién es tu Baal? Tu pastor es tu Baal. Porque hoy no hay una separación entre el pastor y el Baal, el bulto ahí del Baal. No. Hoy su Baal son los pastores. Cada uno es su Baal. Y así díganle que digo yo a esa zorra inmunda, que yo no le tengo miedo a esa zorra. Ellos son los Baales de muchos. Ellos son los Baales de muchos. Hoy no es el Baal de aquellos, no. Hoy estos son, aquellos eran unos Baales muertos. Hoy estos son Baales que comen. Baales que caminan, que comen, que tranquilan.
Estos serán los Baales. Este es tu Baal. Este es tu Baal de hoy en día. Estos son los Baales. Porque detrás de estos Baales va hoy en día el pueblo. Pero Baales de carne y hueso. A estos Baales, la gente les daba ofrenda a sus hijos, les daba a sus hijos, a esos Baales. Ahora lo mismo pasa. Tú vas con tu hijo. Vengo a presentar a mi hijo. Aunque nosotros no debemos de hacer eso, no, tú vas y lo presentas. Se lo presentas a Baal que está ahí. No más falta que se lo des para que te lo mate. Porque eso no va con nosotros. Eso no va con nosotros. El presentar hijos no va con los gentiles. No va con los gentiles. Están viviendo las palabras con las patas. La Biblia se vive con el entendimiento, con la cabeza, con el entendimiento, no con las patas. Así es que escuche bien y lea bien y métase bien de rodillas para que empiece a vivir la verdad. Porque viviendo usted como está, al cielo no va. Al cielo no va. Y aunque ande tapada de pie a cabeza, al cielo no va. Dijo, entre dos pensamientos, si Jehová es Dios, síguele. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Así hoy en día. Nada más que estos no llevaban Biblia. Hoy con Biblia van detrás de los Baales, con Biblia. Habla Baal, manda Baal, instruye Baal, roba Baal, miente Baal, todo lo hace Baal. Pero Dios no está ahí. Dios no está ahí. Porque el pueblo no escucha a Dios. O me va a decir que usted escucha a Dios. Usted no escucha a Dios. Usted escucha a Baal. Usted no va detrás de Dios. Usted va detrás de Baal. Usted va detrás de Baal. Escucha a Baal. No va detrás de Dios porque ni va detrás de Dios ni escucha a Dios. Usted escucha al Baal y va detrás del Baal. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450. Dios mío, 450 Baales, 400 profetas de Baales había. Profeta de Dios solo había uno, solo Elías. Como solo Elías había de profeta de Dios, tenía Dios que levantar más profetas porque solo había uno. Pero el país estaba inundado de profetas, pero de Baal, no de Dios. Hoy en día está pasando lo mismo. Hoy en día las naciones están hundidas, están llenas, por decirle así, para que entendamos que, si no, todas las naciones, ciudades, pueblos están llenas, inundidas, llenas de profetas, pero son de Baal. De Dios no hay ninguno. Porque usted cree que los profetas de Dios son en abundancia. No, no son en abundancia. Miren, Israel uno estaba, nomás Elías. Pero había un montón de Baal, así hoy en día. Hay un montón de Baal. Y de Dios tal vez unos cuantos por allá. Unos cuantos por allá que no los dejan hablar. Unos cuantos por allá que no los dejan hablar. Y si hablan no los escuchan. Unos cuantos de Dios que si hablan no los escuchan, pero cuando hablan los de los Baales, todo mundo escucha y todo mundo camina al son del que el Baal dice, porque son de Baal. Todo mundo los escuchan y todo mundo les obedecen, pero el verdadero que Dios ha mandado, eso no lo escuchan ni lo escuchan, no le ponen importancia. 450 hombres de Baal. Permítame. $450 hombres de Baal.
Descen- descensos, perdón, densenos, decenos dice, pues de senos pues, décenos, dijo, décenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtelo en pedazos, y póngalo sobre leña, pero no ponga fuego debajo, y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Yo tuve un sueño con una Biblia. Yo veía la Biblia tirada, como en un lodacero. La Biblia estaba tirada como en un lodacero. Y unas personas la rodeaban. Ese sueño lo tuve unos 2 días. La Biblia estaba tirada así en un lodacero. Y unas personas la rodeaban. La Biblia estaba al frente y las personas, la Biblia estaba aquí y las personas estaban allá. Rodeaban la Biblia. Y la Biblia estaba en un lodacero y las personas estaban ahí, a un lado de la Biblia, al frente de la Biblia. Y aquellas personas hablaban, pero no vivían conforme a la Biblia. Y yo escuchaba una voz y me decía, oí, hablan conforme a la Biblia, pero no viven conforme a la Biblia, me decía aquella voz que yo veía. Porque aquellas personas hablaban de la Biblia, pero sus hechos eran otros. Sus hechos eran contrarios a lo que decía la palabra. Sus hechos no tenían nada que ver con lo que estaba dentro de la palabra. Y ellos te hablaban de la Biblia, pero su vida no tenía nada que ver con la Biblia. Entonces yo escuché aquella voz que me decía, hablan de la Biblia, pero no viven conforme a la Biblia, me decía aquella voz. Bendito sea el nombre de Jesús. Me estoy acordando ahorita que estoy leyendo acá. Dice, désenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, les dijo Elías. Invoquen ustedes el nombre de sus dioses, les dijo. Vamos a ver aquí cuál en verdad es el Dios verdadero y vamos a ver si el de ustedes es el verdadero o el mío es el verdadero. Aquí vamos a hacer una prueba, dijo Elías. Aquí vamos a hacer una prueba, a ver si es el mío, el verdadero, o el de ustedes es el verdadero. Aquí vamos a ver quién de los dos tiene la razón. ¿Quién está viviendo con el verdadero Dios? Qué bonito eso, ¿verdad? Entonces dice, ¿verdad? Pongan sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses. Les dijo dioses. No les dijo Dios, no, les dijo dioses, porque ellos tenían muchos. De vuestros dioses. Y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. El que responda con fuego, ese es el Dios. Pero el que no responda, ese no es Dios. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que soy lo más, invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Ellos tomaron el buey que le fue dado y lo prepararon, invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que
habían hecho. Que habían hecho. Aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: grita en alta voz porque Dios es quizás, grité en alta voz porque Dios quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme. Hay que despertarle, les decía Elías, se burlaba de aquellos. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos. Se sajaban con cuchillos. Yo le he dicho a usted muchas veces que nosotros no debemos lastimar nuestros cuerpos, ni sajarlos con cuchillo, ni lastimarlos de ninguna manera. Porque si usted se lastima de alguna manera, Dios lo va a hacer con usted. Porque este cuerpo es morada y templo del Espíritu Santo de Dios. Por esto este cuerpo se cuida. Este cuerpo no se debe latigar, no se debe cuchillar, no se debe hacer nada malo. Porque es templo del Señor. Por eso las siervas de Dios se conservan en este cuerpo muy conservado, porque ahí habita el Espíritu Santo de Dios. No le debemos de hacer nada. Por eso las personas que están pariendo hijos no deben de mutilar sus cuerpos. Ay, que para yo no tener hijos que me rajen. Estás dañando el templo del Señor. Si eres mujer de Dios, estás dañando el cuerpo del Señor. Porque estás sajando, estás cortando ese cuerpo que es morada y templo del Señor. Seguimos. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a sus costumbres hasta chorrear la sangre sobre ellos. Ya ve. ¿Qué animal? El Dios Santo de Israel, nuestro Dios, no los va a incitar a que los hagamos daño. No los va a incitar a que los quitemos la vida, que los ahorquemos, que los latiguemos, que los sacamos sangre. No. Porque Dios nunca le pidió eso a su pueblo, nunca. Nunca le pidió eso. Nunca le pidió sacrificio de esa malitud a su pueblo. Nunca. Entonces esos castigos no vienen de parte de Dios. Esos son satánicos, esos son diabólicos. Por eso cuando nosotros tenemos un espíritu inmundo del diablo dentro de nosotros, un espíritu satánico de nosotros, el que los incita, que los hagamos daño, que los lastimemos, que los dañemos nuestro cuerpo, que los lastimemos, que te lastimes tu cuerpo. ¿Satisfaces a Dios? No. Pero al espíritu inmundo del diablo, a ese sí lo satisface. Ese se siente completo. ¿Por qué? Porque le estás obedeciendo sus órdenes. Estás obedeciendo las órdenes de él. Porque Dios no nos manda eso. Dios dice que ninguno debe de dañar el templo del Señor. Porque es morada del templo del Espíritu Santo de Dios. Seguimos. Hasta que chorreaba la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía. Y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí todo el pueblo. Se le acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Estaba arruinado, destruido, porque la gente no iba detrás de Dios. La gente iba detrás del Baal, detrás del Baal. La gente seguía y obedecía al Baal. Hasta los altares de los sacrificios de Dios estaban arruinados, no habían altares. Porque todos los rituales eran para el Baal. Él era el niño de aquel pueblo. Y arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de la tribu de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, despedazó e hizo una zanja
En el nombre de en el nombre de Jehová después, en el nombre de Jehová después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano, 2 medidas de grano. Pero luego la leña, perdóneme usted que me equivoco mucho, dice, de grano, preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llená 4 cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacelo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacelo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. 3 veces le echaron cántaros de agua, cántaros de agua, cántaros de agua a aquel altar. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Le echaron 3 veces, mire, le echaron 3 veces 12. 12 hicieron el altar de 12 piedras. ¿Va? Me imagino, discúlpeme usted. Echaron 3 veces cantaradas de agua. Una cantarada de agua, 2 veces 3 veces cantaradas de agua. Fueron 3 veces las cantaradas de agua que echaron, que el agua se regó, pero también quedó estancada. El agua quedó ahí estancada, donde estaba la leña del sacrificio. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llená 4 cántaros, mire, y dijo, llená 4 cántaros de agua, derramarlo fueron 4 cántaros de agua. Por eso le dije que me disculpe usted, porque aquí esto no decía lo que yo le iba diciendo y yo me retracto. Y dijo, llená 4 cántaros de agua, derramarlo sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacerlo otra vez y otra vez. O sea, eran 4 cántaros de agua, dividido en 3 veces. Hacerlo otra vez, dijo. Hacerlo la tercera vez y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, Isaac y de Israel. Mira lo que le dijo, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy. Y de Israel. De Israel estaba diciendo de Jacob. Sé manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Todo lo que estaba haciendo Elías estaba siendo respaldado por Dios. Todo lo que Elías estaba siendo respaldado por Dios. ¿Por qué respaldado Dios? Porque Dios lo había mandado. Dios lo había mandado a hacer eso con aquel pueblo idolatra, con aquel pueblo que no escuchaba ni iba siguiendo a Dios, sino que al Baal. Entonces cayó. Le dijo, vea, respóndeme, le dijo, respóndeme Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos, le dijo, ¿verdad? Manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, aún lamió el agua que estaba en la zanja, ya ve.
Aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viendo todo el pueblo se postró y dijeron, Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios en 2 veces. Mientras estaban encadenados, mientras estaban ciegos y sordos, nomás estaban ahí, no miraban, no escuchaban. Estaban atados a los baales, estaban sordos y ciegos, no entendían. Hasta que Elías les hizo ver, hasta ahí despertaron y dijeron, Jehová es Dios, mientras no sabían que iban detrás del Baal. Mientras tanto daban sus hijos, no se daban cuenta que le estaban sirviendo a Baal y no a Dios. Dios mío, como hoy en día. Está pasando la misma situación hoy en día. Viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Entonces Elías les dijo, prende a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Elías mató a los 450 falsos de Baal. Los mató. Qué lindo se ha de haber visto aquello, ¿va? Sin aquellos estorbos, sin aquello que estorbase, sin aquello que tenía el pueblo disperso, que tenía el pueblo siguiéndolos a ellos. Tenía el pueblo entretenido sin provecho. Aquel pueblo estaba perdiendo el tiempo. No había provecho en lo que ellos iban haciendo. No había provecho. Porque no eran profetas de Dios, sino que de Baal, de Satanás eran. En pocas palabras. Y ahí quedó al descubierto. Y qué bonito porque los mataron a todos. Qué limpieza hicieron. Qué hermoso se vio aquello. Porque ahí fluía el único profeta que era de Dios, que era Elías. Ahí se veía por todos lados el único profeta de Dios. El único verdadero profeta que era Elías. Porque habían quitado a toditos los falsos. Todos los falsos, la gente no veía al verdadero profeta. Porque los falsos, detrás de los falsos iba la gente. Pero limpiando de aquellos falsos quedó solo Elías. Elías, su profeta, y Dios el Señor. Los dos ellos. Quitando aquellos mentirosos de ellos. Entonces ahí les dijeron, ¿hasta cuándo andaréis en 2 aguas? Tienes que dejar a una y volverte a la otra. Tuvieron que demostrarle al pueblo que estaban en las aguas equivocadas, que iban equivocadamente, que iban perdiendo el tiempo equivocadamente, que ese no era Dios de Israel, que ese no les hacía nada, que ese no les daba ni les hacía nada. Que ya iban perdiendo el tiempo. Les demostró Elías que él era el verdadero siervo de Dios y el verdadero profeta, y que Dios a quien él le servía es ser el verdadero Dios, que ese era. Entonces el pueblo, de todas maneras, y el pueblo se volvió al Dios Santo de Israel, porque no se podía ir detrás de los Baales, porque ya lo habían matado, ya habían matado a los profetas, eran 450, los mataron, a toditos los que servían al Baal, los mataron. Entonces no podían regresar allá porque el mono ahí estaba, pero los profetas ya no estaban, los mataron a todos. Solo quedó un profeta. Y les dijo Elías, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Andaban en 2 pensamientos. Una forma de seguir en 2 pensamientos, pero ellos nomás andaban en uno. En el falso Dios. Ellos nomás andaban detrás de Baal. Andaban detrás de Baal y detrás de los profetas. Detrás de los falsos iban. Todo el pueblo de Israel iba atrás del Baal. Todo el pueblo de Israel iba atrás del Baal y tras de los falsos profetas. Todo el pueblo. Todo el pueblo iba detrás de los falsos profetas y de Baal. Ni conocían al verdadero profeta que era Elías, ni al verdadero Dios.
porque iban nomás detrás de los falsos. Y les dijo Elías, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a dejar de claudicar? ¿Hasta cuándo van a dejar de claudicar? Caminando para ahí, caminando para acá, caminando para ahí, caminando para acá, y no se deciden. Si Baal es su Dios, pues váyanse con su Baal de una vez. Y si Dios es su Dios, pues regrésense a su Dios. Sírvanle a su Dios, sigan a su Dios. Si el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob es su Dios, pues vénganse y síganle a él. Y si no, quédense para allá, de una vez quédense para allá. Asimismo, el Dios de la gloria les hace siempre un llamado. Si me vas a seguir a mí, sígueme a mí, obedéceme a mí, vive las escrituras, víveme a mí, escúchame a mí, obedéceme a mí. Pero si tu Dios es Baal, pues quédate con tu Baal, quédate con tu Baal. Y yo me quedo aquí, yo no pierdo. Así es que tú vete con tu Baal y déjame a mí en paz. Pero suelta mi Biblia, porque llevas la Biblia y sirviéndole a Baal. No puedes llevar la Biblia, porque busque el libro del Baal. Pero llevas mi Biblia, estás sirviéndole a Baal, vas detrás de los Baales. Sigues a los Baal, al profeta de los Baales. No se deciden. Lo mismo pasa hoy. Dios le manda la palabra. Dios le manda las palabras al pueblo diciendo, no hagas esto es antibíblico, no hagas el otro porque esto no es bíblico, es antibíblico, no hagas esto otro porque eso no es bíblico, es antibíblico. La gente le resbala. La gente sigue haciendo lo contrario, sigue haciendo lo antibíblico, sigue haciendo. ¿Por qué antibíblico? Porque nosotros no tenemos que hacer esas cosas y tú las estás haciendo. Y no es por ignorancia, porque si tú no las sabías, se te dice que no las tienes que hacer. Sin embargo, tú sigues las haciendo, tú las sigues haciendo. Porque cuando uno dice, no, pues yo no sabía, por ignorancia lo hice, pero ya te lo dicen, no, pero es que no es así. Entonces tú dices, no es así, no. Entonces, ok, no lo voy a hacer así. ¿Verdad? Si tú vas a agarrar un bus, porque no sabes leer, y es otra ruta, y tú le dices a una persona, ¿para dónde va este bus? Y te va a decir, este va para, y aquel, no, pero yo voy, no, si usted se monta en este, va mal, va a irse porque aquel va para allá. ¿Agarras el contrario que no va para tu ciudad? No, tú cuando te dijo aquella persona, aquel es que va para allá, aquel la va a llevar para allá. Vienes tú y te subes al que aquella persona te dijo, obedeciste, va que sí, porque ese no te va a llevar a perder, ese te lleva para donde tú vas. Así mismo pasa la palabra de Dios. Se les dice lo que no hagan, sin embargo, ustedes agarran el otro vas, el que no va para la ciudad. Ustedes agarran el vas, lo contrario. Ustedes agarran la ruta que no es de ustedes, agarran la ruta del contrario. No la ruta. Así hay un pueblo agarrando la otra ruta, no la que Dios dice, sino que agarrando otra ruta que no la lleva para donde Dios, que no la lleva para las escrituras. Y no es porque no sepas, porque se te dice esto y esto están haciendo mal, este otro están haciendo mal, este otro no lo están viviendo como lo tienen que vivir. No les importa. Siguen viviendo como ustedes quieren. Siguen detrás del Baal. Siguen detrás de los de Baal. Si los falsos son similares. Es muy poca la diferencia. Pero ustedes prefieren ir detrás del Baal que del verdadero Dios. Y Dios les dice, ¿hasta cuándo van a seguir en dos caminos? ¿Hasta cuándo van a seguir en dos pensamientos? ¿Hasta cuándo van a seguir en dos aguas? Decídanse de una vez. Si son míos, obedézcanme y síganme a mí. Y suelten la idolatría. Suelten de obedecer lo que Baal les manda hacer. Porque están haciendo las obras de Baal, no las de Dios. Créame que no hemos terminado. Buenas noches.